Bueno, pues muchísimas gracias a los asistentes, los que han podido venir presencialmente, los que nos siguen online. Yo creo que de las pocas cosas buenas que nos ha dejado como práctica la adaptación tecnológica a la que nos hemos visto obligados como consecuencia de esta pandemia es precisamente que ahora, bueno, pues nos estamos acostumbrando a no perder en la medida de lo posible el contacto personal, que creo que es muy importante y sobre todo pues para nuestros ponentes que puedan luego debatir e interactuar entre ellos. La presencialidad siempre ayuda y el contacto personal con las personas, con los que pueden estar presencialmente, pero también los que nos pueden seguir online, incluso los que quedando esto grabado, pues el día de mañana puedan disfrutar de esta sesión. Esta sesión que, como ha destacado nuestro consejero, se constituye casi como la primera actividad después de la inauguración de la cátedra hace unas semanas y que evidencia de manera muy representativa lo que es la finalidad precisamente que tratamos de seguir con ella. Es decir, nosotros dijimos allí, y repito ahora, que esta cátedra se da a la mano de la consejería precisamente para trascender el ámbito académico, aportando el valor que tiene, pero dándose de la mano también con personas que tienen un conocimiento de la realidad institucional, ¿no? Para combinar ese doble valor. Como ya ha dicho el señor consejero, y no voy a abundar yo, entonces tenemos a 3 ponentes de lujo que van a abordar un tema de actualidad, como es el estatuto del alto cargo, su régimen jurídico, los conflictos de intereses, las puertas giratorias, es decir, todos ellos elementos que de actualidad político-legislativa, no solo en la región, sino en el ámbito nacional, y casi que también en el europeo. Y para ello intervendrán, en primer lugar, Manuel Alba, letrado de las Cortes Generales, de las que durante un amplio periodo fue también su secretario general. Posteriormente tomará la palabra Lara Baena, que es técnica de prevención en la Oficina Antifraude de Cataluña. Y por último, intervendrá Joaquín Meseguer, que ha sido hasta hace prácticamente un par de semanas, ¿no? Director general de Transparencia y Buen Gobierno en la Junta de Castilla y León, donde además pues, se han constituido en un auténtico referente. Sin más, ellos harán unas ponencias, unas intervenciones de en torno a 15 minutos y luego tendremos una posibilidad de un rico coloquio. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Tiene la palabra Manuel. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia, a Germán Teruel, a Fernando Jiménez, el que hayan pensado que yo podía aportar algo en este seminario, lo cual es una presunción que voy a intentar no desmentir, pero debo decir en una reunión que trata de esto que no hay ningún conflicto de intereses porque yo no conocía al profesor Teruel ni al profesor Jiménez, me llamaron sin saber yo nada y por tanto todo lo que diga aquí solamente tengo responsabilidad y no quiero en ningún momento comprometer a esta cátedra. Yo me voy a ocupar como telonero de plantear un poco los aspectos jurídicos, las circunstancias jurídicas, la evolución jurídica, para que luego los que saben de verdad pues ya puedan entrar. Es decir, digamos, yo voy a hacer de subalterno, luego vendrán los matadores profesionales. Bien, en relación con esta cuestión, hay que decir que, en mi opinión, se puede ser optimista si atendemos a los avances en las materias objeto del seminario. Los que tenemos ya una larga trayectoria pública como funcionarios, como en mi caso, con algo más de 40 años ya de funcionario, pues recordamos todavía la ley de incompatibilidades del 84 como un hito que en su momento fue auténticamente rompedor, pero hace ya mucho de eso. Y después han venido otros hitos, el Código de Buen Gobierno del 2005, la Ley 5/2006 de regulación de conflicto de intereses, el Real Decreto de 2009 que la desarrollaba. Todo ha sido hitos que han ido, obviamente, mejorando el sistema y el marco jurídico en el que estas cuestiones se desarrollaban. Y luego, por supuesto, digamos, los actuales
parámetros fundamentales que están marcados en la Ley de Transparencia 19/2013 de 9 de diciembre y la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado. Doy las normas de ámbito nacional o estatal sin perjuicio de, claro, dejar dicho que ha habido una extensión paralela en los ámbitos autonómicos con carácter general que ha hecho que no se pueda hablar de estas materias simplemente en el ámbito nacional o estatal, sino en el ámbito autonómico con las distintas normas que cada territorio ha ido aprobando. Y además señalo que también ha habido un notable progreso en aquellos espacios no regulados directamente por esta normativa, como es el caso del Parlamento, donde yo he trabajado toda mi vida. Estas leyes hablan del Parlamento, pero hacen que el Parlamento, digamos, se autorregule por sí mismo. Ahí también ha habido un notable desarrollo que luego procuraré un poquito, aunque sea por encima de detallar, ¿no? A mi juicio hay dos factores esenciales en este progreso. En primer lugar, un despertar de la opinión pública y la desagradable constatación de la extensión de prácticas corruptas o poco ejemplares que ha llevado a, en fin, a que afortunadamente el nivel de intolerancia hacia determinadas actitudes, comportamientos o formas de actuar se haya incrementado. Y en segundo lugar, también muy importante, la presión de organismos internacionales claves en este ámbito. Se podría hacer un amplio recorrido. Yo me quiero centrar en dos. Transparencia Internacional, me parece un organismo que ha sido de una aportación fundamental a la hora de precisar ámbitos, criterios y metodologías. Y por otra parte, una institución a la que yo estoy vinculado como evaluador, el profesor Jiménez también, que es el Grupo Greco del Consejo de Europa, que ha hecho un trabajo muy importante en homogeneizar procedimientos, estándares y en, si me lo permite el lenguaje coloquial, poner las pilas a los estados en distintos ámbitos de su actividad. Por tanto, es verdad, se ha avanzado de un régimen limitado y oscurantista, en el mejor de los casos, a una estructura normativa que en principio, subrayo en principio, luego diré por qué, debiera ser suficientemente potente para alcanzar los deseables objetivos perseguidos por las normas. Sin embargo, la noticia mala, es la que viene a continuación, trasladar esto a una realidad compleja dista de ser sencillo. El primer inciso del preámbulo de la Ley 3/2015 de 30 de marzo dice literalmente: un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, solo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. Bonito. Elegante. Bien, estamos de acuerdo. Y ahora mi reflexión es: esta declaración que aparece en el preámbulo, al principio del preámbulo, ¿es jurídicamente vinculante o es 2 siglos después un remedio del artículo 6 de la Constitución de Cádiz que obligaba a amar a la patria y ser justos y benéficos? Jurídicamente es el viejo problema de pasar de las musas al teatro, o, dicho en términos más propios de este seminario, de comprobar si el ordenamiento jurídico dota de medios suficientes para que el cumplimiento de aquel mandato, el preámbulo, sea viable cuando la voluntad del alto cargo flaquea en su observancia. Y aquí quiero señalar, y esto es un tema para mí muy importante, que nos encontramos ante un problema de gran calado desde el punto de vista jurídico, que es el uso de conceptos jurídicos indeterminados. El artículo 2 habla de idoneidad y formación, el artículo 3 de interés general, integridad, transparencia, responsabilidad, conceptos que suenan muy bien, que evidentemente nadie puede poner en cuestión ni nadie puede combatir, pero que en su observancia práctica, en la forma de ejecutarse, plantean serios problemas jurídicos. Para autoorganizarme, he preferido ordenarme cronológicamente en las circunstancias del desempeño del alto cargo, en un antes, un durante y un después. Bien, el antes se centra sobre todo, en mi opinión, en el concepto de idoneidad. El artículo 2.1 de la ley, me refiero siempre a la ley 3/2015, dice que el nombramiento de altos cargos se hará entre personas idóneas. Vale, bien. Y que para determinar esa idoneidad hay que atender a la honorabilidad, a la formación y a la experiencia. 3 criterios que da
para llegar al concepto de idoneidad. La primera pregunta es, bueno, ¿y quién aprecia esta idoneidad? Y la ley lo dice, bueno, el que propone, el que nombra, en muchos casos no hay propuesta, simplemente alguien nombra a alguien sin ningún tipo de propuesta previa, por tanto ya hay falta un requisito, el que propone no tiene nada que decir porque no hay nadie que proponga, el que nombra, y lo que es más sorprendente jurídicamente, artículo 2.5, el alto cargo deberá surgir una declaración responsable en la que manifestará bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo. O sea, el propio afectado determina su idoneidad o dice que es idóneo. Bueno, yo voy a poner una fábula para que se entienda la dificultad de esto. Imagínense ustedes un espacio político, un territorio en el que hay un gobierno con minoría que gobierna, hay un partido en la oposición y hay otro partido que desde fuera apoya al gobierno pero no forma parte del gobierno. Y en un determinado momento ese partido de oposición acuerda con ese partido que apoyaba desde fuera al gobierno que van a presentar una moción de censura para cambiar al gobierno, ¿vale? Y parte de los que van a apoyar esa moción de censura, de ese tercer partido de apoyo, van a ser miembros de ese gobierno, de ese ejecutivo. Y hay una contramaniobra por la cual el gobierno reacciona y con parte de ese grupo que le apoyaba desde fuera decide que le va a apoyar desde dentro y que en ese momento también esas personas van a formar parte de ese gobierno. Por tanto, ese tercer partido que apoyaba desde fuera, que iba a hacer un cambio pero que luego no lo hace, todos sus miembros son idóneos. Idóneos para unos o idóneos para otros. Y pasan directamente de estar fuera a estar dentro del gobierno. ¿Cuál es el concepto de idoneidad? Pues el sentido del voto. El sentido del voto. No hay más idoneidad que el sentido del voto. Claro, precisamente porque la idoneidad es un concepto jurídico difícil de determinar, a alguien se le ocurrió que sería una muy buena idea las comisiones parlamentarias de nombramientos para estimar estas cuestiones sobre idoneidad. Y así en el Congreso, el año 2000, se establecieron las comisiones de idoneidad para, como dice la norma, ver si se cumplen los requisitos objetivos y si se da la idoneidad. Bueno, se introdujeron prácticas de otros sistemas sin introducir el sistema. ¿Y a qué hemos llegado? Pues hemos llegado primero a determinados excesos, como que la ley de 2015 obliga a comparecer ante el Congreso al director de la Oficina de Conflicto de Intereses, pobre mío, que no tiene nada, en fin, nada que decir al Congreso, porque es una persona que lo que va a hacer es vigilar a los demás. Y sobre todo, si uno atiende a cómo funcionan estas comisiones parlamentarias de nombramiento, y en algunas he estado presente y en otras los he visto por la tele, bueno, me quedo aquí. Me quedo aquí porque si me sigo por aquí, esto se está grabando y me puede llevar a cosas verdaderamente complicadas, ¿no? Entonces, en fin, ¿qué quieren que les diga? Sobre las comisiones parlamentarias de nombramientos, que previamente está decidido todo lo que se va a votar allí, y nadie le pregunta al candidato qué piensa sobre determinadas materias en las que va a desempeñar su actividad. Porque cuando van los candidatos al Tribunal Supremo norteamericano les preguntan qué piensan de las armas, qué piensan del aborto, qué piensan de libertades. Si encuentran en las interrogatorios alguna pregunta sobre este tema a nuestros correspondientes, me lo dicen. Yo no he sido capaz de encontrarlo. Pero, desde el punto de vista jurídico, ¿son técnicamente viables las sanciones por inidoneidad previstas en el artículo 25.1 de la ley? Pues salvo en los casos de honorabilidad, por sentencias o lo que sea, yo no me considero jurídicamente capaz de determinar cómo se sanciona a una persona por inidónea. Por tanto, el concepto de idoneidad queda muy bien, está muy bien, pero jurídicamente, ¿qué quieren que les diga? Eso es antes. Durante, tenemos el régimen de incompatibilidades, que se supone que es una de las garantías esenciales. Por cierto, muy regulado en la Constitución, artículo 70 para las Cortes, 98 para el Gobierno, 103 para funcionarios, 122 para jueces y magistrados, 136 para el Tribunal de Cuentas y 159.4 para magistrados del Tribunal Constitucional. Bien, por tanto, hay una preocupación constitucional por el régimen de incompatibilidades. La ley del 84, como he dicho ya, fue un aldabonazo en su momento. Creo que debe haber aquí dos ámbitos diferenciados y a su vez dentro de los dos ámbitos también una diferencia. En primer lugar, gobiernos de altos cargos, y dentro de ello creo que el régimen de gobierno debiera ser distinto del de alto cargo, en algunos aspectos por lo menos, y en segundo lugar, los parlamentarios. ¿Cuáles son los objetivos esenciales de este régimen de incompatibilidad desde el punto de vista jurídico? Uno, garantizar la plena dedicación o la dedicación suficiente al ejercicio de alto cargo y, sobre todo, intentar evitar el surgimiento de conflictos de intereses
y asegurar la objetividad de adopción de las decisiones de los cargos públicos. Pero yo creo que a esto hay que superponer una reflexión de fondo. Bien, ¿a quién se quiere reclutar y en qué condiciones? Porque si no somos capaces de tener una idea clara de quién se quiere reclutar y en qué condiciones, esto va a ser muy difícil. Y en este sentido, debo decir que la búsqueda de la excelencia y las complicaciones que luego vienen en materia de corrupción, a mi juicio, están lastradas por varios elementos. Primero, un sistema clientelar extendido en el ámbito político, desde luego, también en el ámbito judicial, digámoslo claramente, y en el ámbito administrativo. Y como hay un sistema clientelar que ha permeado con bastante fuerza la porosidad del sistema, pues eso es una dificultad muy complicada de combatir. Segundo, un diseño de las retribuciones públicas manifiestamente mejorable. Estamos en un país en el que muchos funcionarios ganan mucho más que el presidente del gobierno. Eso es una cosa tan absurda que no hay ni que explicarla, pero que se aceptan las leyes. Por ejemplo, muchas leyes aceptan que los altos cargos ejerzan funciones en consejos de administración. ¿Eso por qué es? Por una cuestión puramente económica. O sea, no tiene ninguna racionalidad desde el punto de vista funcional y de desempeño del alto cargo. Y ahí está puesto y recogido. Por tanto, hay que hacer un sistema de retribuciones públicas manifiestamente mejorable respecto al que tenemos. Tercero, tenemos unas condiciones de ejercicio de cargo público no siempre fáciles de soportar para un cargo público digno, íntegro y honrado. Una exposición a veces excesiva respecto a lo que el propio concepto de transparencia implica, y hay que ser a veces un auténtico héroe para dedicarse a ejercer un cargo público en unas condiciones que no son siempre las mejores. Y luego, por último, hay unas dificultades notables en el reenganche a la sociedad civil por parte de los altos cargos. Y esto es una cuestión que debemos ser conscientes y que o asumimos o nos va a dar lugar a problemas. Luego veremos el tema de las puertas giratorias. Voy a intentar terminar rapidísimamente. El caso de las incompatibilidades parlamentarias, pues son un buen paradigma. Ojo, a pesar de lo que señala el Eurobarómetro Europeo sobre la corrupción de 2021, que dice que los parlamentarios son los más corruptos a juicio de la opinión pública española, no ha habido un solo caso de corrupción sentenciado judicialmente en el ámbito de las Cortes Generales por actividades propias del mandato parlamentario. Ni uno. Otra cosa es que como alcaldes, como consejeros, como altos cargos y tal, pero como parlamentarios, ni uno. Pero eso es fácil de explicar. No hay poder real detrás de cada parlamentario individual. Pero entonces no pensemos que los parlamentarios entran en ese aspecto de la gente más corrupta, porque no hay una sola sentencia. La única sentencia que yo conozco, Lara la conoce muy bien, y tiene que ver con un ex portavoz de un determinado grupo o una determinada comunidad autónoma. Bien, conflictos de intereses. Bueno, ahí están detallados en el artículo 11.2. Curiosamente, la ley lo vincula con el principio de objetividad y, sin embargo, creo que pocas cosas hay más alejadas de la objetividad que una persona confrontada a un potencial conflicto de intereses. Igual que se dice que un abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente, pues yo creo que normalmente la persona que está ante un conflicto de intereses no es la más adecuada para ponderar o evaluar ese conflicto de intereses. Por ello hay que actuar desde fuera, preventivamente, formando, asesorando y trazando protocolos para que esa persona sepa de antemano lo que tiene que hacer. Y reactivamente, tipificando conductas, regulando procedimientos de determinación de infracciones y, en su caso, sancionando. Ahora bien, siempre existirán umbrales dudosos. No todo lo que es inapropiado e inadecuado es jurídicamente reprochable, y eso lo tenemos que tener claro. Y un ejemplo práctico son los dictámenes de incompatibilidad de las Cortes Generales. Se hacen dictámenes de lista con todos los diputados, o buena parte de los que están afectados por ese dictamen, están votándolo, porque si no nadie podría votarlo. Claro, ¿quién va a votar un dictamen de incompatibilidad si se tiene que abstener cuando son de lista? Pero eso no atenta, entiendo yo, a ese principio. Y Greco ha recomendado mucho las declaraciones ad hoc como complementarias de declaraciones generales para precisar este tema de los conflictos de intereses. Y también el uso de recursos tecnológicos para cruzar información y detectar incumplimientos en este ámbito. Por último, después del ejercicio del mandato por alto cargo, y viene la famosa expresión de las puertas giratorias, que ya desde un punto de vista lingüístico, pues en fin, plantea muchas dudas sobre si son más seguras las giratorias, las de salida, en fin, es un tema bastante dudoso, ¿no? En línea de principio, todos estaremos de acuerdo que lo que entendemos cada uno como puertas giratorias, pues no es una cosa que esté bien, es una cosa que en principio se ve como despectivamente. Sin embargo,
a medida que se profundiza en la cuestión, las respuestas son menos sencillas, como pasa con los problemas complejos. Son menos sencillas. Lo primero es que hay que revisar el ejercicio efectivo de la función del alto cargo, lo que hizo el alto cargo, y los aspectos y materias sobre los que recayó. Eso está razonablemente regulado. Lo que hay que hacer es comprobarlo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta también la procedencia profesional del alto cargo. El alto cargo viene de algún sitio y no se le puede impedir que vuelva al sitio de donde vino, porque eso sería tan absurdo como obligarle a alguien a pelearse por su alto cargo o por su escaño parlamentario de por vida y engancharse con las uñas al sitio. Eso es absurdo. Siempre cabe la abstención a la recusación. Y luego está el tema de la reincorporación a la vida privada. Hay que respetar la lógica de las cosas y la especialización. Si alguien ha estado en un alto cargo o ha estado de diputado 20 años dedicados a temas de agricultura o a temas de economía, pues luego bueno, no va a volver a ser, digamos, un cirujano oftalmológico, porque es que en lo que se ha especializado, en lo que vale, en lo que sirve, es otra cuestión. Y por tanto, no todos son puertas giratorias. Por poner un ejemplo que no es de parlamentarios ni siquiera, yo diría que de altos cargos. Hace poco pues hay un señor que era más conocido en las tertulias que en la política, que le han nombrado un alto cargo en una eléctrica. ¿A esa eléctrica le es muy útil ese señor? Seguramente no, un señor desacreditado, sin relaciones ya con su propio partido de origen, sin relaciones con los demás. O sea, desde ese punto de vista, su capacidad de influencia es muy limitada. Se ha querido dar únicamente un mensaje de estoy enfadado con el gobierno y nombro a este señor. ¿Eso es una puerta giratoria? Pues posiblemente no de las del libro, por lo menos. Otra cosa es que nos parezca bien, mal o regular. Y bueno, aquí me quedo, creo que he cumplido más o menos el tiempo y he puesto el tono en suerte y a partir de aquí los profesionales. Muchísimas gracias. Yo no sé si había conflicto de intereses o no, pero como le dije a Manuel Alba cuando lo llamé, yo sí lo había leído antes de hacer esa llamada, porque hay muchas maneras de conocerse y una es la de quien tiene una amplia carrera y va dejando testimonio con sus magníficos trabajos, como ha dejado ahora testimonio vivo con esta presentación.